En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy vamos a comentar el Salmo Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Salmo 21. Vamos a hacer una introducción antes de meternos de lleno y lo único que intentaré ir rápido para que luego nos dé tiempo de hacer el comentario. En un primer punto vamos a hablar de la hora tercia. La hora tercia es de 9 a 12 y en esa hora se produce la crucifixión de Jesús. Jesús es crucificado en el Gólgota o Calvario, que como bien sabéis significa lugar de la calavera. Era una cantera que tenía forma de cráneo humano y que estaba situada fuera de las murallas de Jerusalén. Hay un libro apócrifo cristiano precioso que se llama La Cueva de los Tesoros. Bueno, pues en ese libro nos cuenta cómo Adán estaba enterrado en una cueva que se llamaba la Cueva de los Tesoros, que estaba justo debajo del Calvario, y cómo Jesucristo, cuando muere, el agua y la sangre que se derraman de su costado caen al suelo, penetran en la tierra, entran en la Cueva de los Tesoros y en la boca de Adán, y Adán vuelve a la vida. Es un escrito maravilloso. Bueno, y nos cuenta Mateo que después de crucificarlo se repartieron sus ropas echando suertes y allí sentados le custodiaban. La crucifixión en la Roma antigua era utilizada únicamente para los esclavos y más tarde se extendió a los libertos, rebeldes, piratas y enemigos criminales odiados. Yo cuando estaba preparando esto decía en qué grupo estaría Jesucristo, porque Jesucristo, aunque fue reducido a la condición de esclavo, no era un esclavo, y pensaba que sería en el grupo de los rebeldes. A los ciudadanos romanos no se les crucificaba porque la crucifixión era lo peor de lo peor de lo peor. Se les decapitaba, consideraban que era una muerte mucho más honorable. Solo se les crucificaba si cometían crímenes mayores en contra del Estado, como por ejemplo la alta traición. Fijaos que el pecado en Roma el pecado entre comillas era contra el Estado. El emperador era considerado Dios y había más dioses que el Estado nombraba o que el Estado admitía. Los dioses tenían que ser admitidos por el Estado. Pero el pecado iba contra el Estado. En casa particularmente se podía uno reír de los dioses, se podía reír de lo que le diera la gana, pero públicamente tenía que adorar a esos dioses, tenía que adorar al emperador y tenía que acatar las leyes del Estado, que es un poco lo que está pasando hoy en día, que como hemos dejado a Dios de lado, el pecado, entre comillas, es contra el Estado. El Estado dicta una serie de normas y si uno no las acoge, es castigado. El Estado dicta una norma como, por ejemplo, se puede matar, se puede abortar, y si uno no acoge esa norma, si va en contra de esa norma, puede ser sancionado y puede ser castigado, y etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a gastar ahora el tiempo con las leyes del Estado, pero lo sabemos muy bien todos de lo que estamos hablando. La víctima crucificada, fuera hombre o mujer, porque también se crucificaba a las mujeres, era desnudada, despojada totalmente de todas sus pertenencias y de todas
y de toda su ropa. Los grupos de ejecución estaban compuestos por 4 soldados, o solían estar compuestos por 4 soldados y un centurión. Y ellos tenían derecho, como parte de su salario, de repartirse las ropas y los bienes de la víctima, que al ser reducido a la condición de esclavo o ser directamente un esclavo, no tenía derecho absolutamente a nada. Bueno, pues sus ropas y sus bienes se las podían repartir entre los grupos de ejecución, como parte de su salario. Por lo tanto, el despojo de las ropas de Jesús no era importante, o sea, es importante para nosotros, pero no era importante porque era algo que se hacía comúnmente, no era para mencionar. Pero los 4 evangelistas lo mencionan, porque en la tradición cristiana ve en este hecho el cumplimiento de la profecía que encontramos en el Salmo 21, versículo 19, que lo tenéis delante, y dice: se reparten mis ropas y echan a suertes mi túnica. Fijaos qué impresionante. Esto es una introducción para que luego vamos a comentar el Salmo 21 y ver cómo todo el Salmo 21 se cumple en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Continúa Mateo diciéndonos que sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Sobre el reo se solía poner un título o una inscripción que definía o que describía por qué la víctima era crucificada. Y esto era normal también, pero también es mencionado por los 4 evangelistas, que ven el cumplimiento de los versículos 28 al 29 del Salmo 21, que dicen: se acordarán y se convertirán al Señor los enteros confines de la tierra, se postrarán en su presencia todas las familias de las naciones, porque del Señor es el reino, Él domina a las naciones. Y continúa Mateo diciéndonos que luego fueron crucificados con él 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban le injuriaban moviendo la cabeza y diciendo: tú que destruyes el templo y en 3 días lo edificas de nuevo, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Del mismo modo, los príncipes de los sacerdotes se burlaban a una con los escribas y ancianos y decían: salvó a otros y a sí mismo no puede salvarse. Es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, que le salve ahora si le quiere de verdad, porque dijo: soy hijo de Dios. Incluso los ladrones que habían sido crucificados con él le insultaban de la misma manera. Fijaos, ¿quiénes insultan a Jesús? Los que pasaban por ahí, que representan tanto al pueblo pagano como al pueblo judío. Pero por si no ha quedado claro, los príncipes de los sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y por si todavía no ha quedado claro, los ladrones. Todos injuriaban a Jesús. ¿Y qué le decían? Le decían lo mismo que el demonio le dijo en la segunda tentación, cuando las vimos, de San Mateo: sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Cuando le decía: tírate del templo, si eres hijo de Dios, y si Dios te ama, Dios mandará a los ángeles para que te recojan. Y le decían también: salvó a otros y a sí mismo no puede salvarse. Y fijaos que esto está también profetizado en el Salmo 21, en los versículos 7 al 9, que dicen: pero yo soy un gusano, no un hombre, oprobio de los hombres, desprecio del pueblo. Al verme todos hacen burla de mí, tuercen los labios, mueven la cabeza. Confío en el Señor, que lo salve Él, que lo libre si es que lo ama. Es impresionante. Este salmo, escrito siglos antes, que es atribuido a David, que es el canto de un justo que pide la salvación de Dios, cómo se cumple perfectamente en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues esto es lo que ocurre en la hora tercia de 9 a 12, que es la crucifixión. Sabéis que la oración de la Iglesia
que es la liturgia de las horas, que no es una oración para curas y monjas, que es también para los laicos, y los papas no se cansan de repetirlo. Está dividida en laudes, que es de 6 a 9, y después tenemos estas horas, tercia de 9 a 12, sexta de 12 a 3 y nona de 3 a 6, y luego ya las vísperas de 6 a 9. ¿Por qué está repartida así la liturgia de las horas? Porque es la continuación de la misa para que la misa se extienda a las 24 horas del día. El cristiano ha nacido para alabar a Dios, para bendecirle y adorarle, para estar en oración continua. El otro día decía una persona, es que claro, dicen por ahí que hay que rezar, pero no hay que rezar, lo que hay que es ponerse en acción. Pues no, es como si uno va al médico y le dice, doctor, me duele la cabeza, y le dice el médico, hay que respirar. A nadie nos tienen que decir que hay que respirar. Pues a un cristiano no hay que decirle que hay que rezar. O sea, la vida del cristiano es que el cristiano reza a lo largo de las 24 horas del día con unos tiempos fuertes que son la Eucaristía, el rosario, si se quiere, y debería ser la liturgia de las horas. Esos son tiempos fuertes, y a raíz de esos tiempos fuertes pasa a la acción. Pero pasa a la acción porque previamente el Señor en la oración le ha dicho lo que quiere de él. No pasa a la acción porque piensa, debería hacer esto y esto y esto. O sea, no, uno no piensa lo que tiene que hacer, uno le pregunta al Señor lo que tiene que hacer. Bueno, pues de ahí la importancia de la oración. Y cuento esto porque ahora estamos viendo las 3 horas intermedias, la hora tercia, la hora nona y la hora sexta, que es en la que crucifican a Jesús, en la que la tierra se cubre de tinieblas y en la que Jesús muere. Y si rezáramos bien, que es una cosa que no hacemos, por lo general, o por lo menos yo, si rezáramos bien, lo que estaríamos sería meditando a lo largo de todo el día la pasión de nuestro Señor Jesucristo, su muerte, su vida, su resurrección, y eso nos daría fuerzas para después pasar a la acción y nos comeríamos el mundo desde luego. O por lo menos iríamos cantando y silbando al martirio. Bueno, la hora sexta de 12 a 3, la tierra se cubre de tinieblas. Y dice San Mateo que toda la tierra se cubrió de tinieblas desde la hora sexta hasta la hora nona. Jesús está a punto de morir y María sujetando la cruz. Y cuando uno medita esto dice, bueno, ¿y qué estaría pensando María en ese momento? Porque claro, nosotros tendemos a meditar lo que está pensando el otro, reduciéndolo a nuestra cabeza. Y entonces nuestra cabeza nos dice como madres, si a mi hijo le crucificaran, pues yo me moriría. Pues entonces la Virgen María estaría muriéndose, porque como yo me moriría, pues ella estaría muriéndose. Y muchas veces no salimos de ahí. Pero la Virgen María, por supuesto que estaría sufriendo, porque además cuanto más se ama, más se sufre, eso se está por descartado, pero a la vez hemos dicho ya muchas veces que la Virgen María conocía perfectamente todo el Antiguo Testamento. Y la Virgen María lo que hacía es algo que deberíamos hacer nosotros también, que es este verbo que a mí me gusta tanto, simbalein, simbalar nuestra vida con la palabra de Dios. La Virgen María iba meditando y guardando todas esas cosas en su corazón, y las meditaba, las guardaba y las pensaba, porque lo que hacía es que iba uniendo toda su vida con todo el Antiguo Testamento. Y eso es a lo que también nosotros estamos llamados, a ir uniendo toda la palabra de Dios con los actos de nuestra vida, para que llegue un momento que simbalen, que encajen como las piezas de un puzzle y hagan clac, y la palabra quede encajada en nuestras vidas. Y pensaba, pues que en este momento en el que la tierra se cubre de tinieblas, que la Virgen sujeta la cruz de su Hijo, ¿qué estaría meditando la Virgen? Y me vino a la mente este texto de Isaías, que dice, levántate, resplandece, que llega tu luz y la gloria del Señor amanece sobre ti. Mira que las tinieblas cubren la tierra y la oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanece el Señor, sobre ti aparece su gloria. Las naciones caminarán a tu luz,
los reyes al resplandor de tu aurora. Alza tus ojos y mira alrededor. Todos ellos se congregan, vienen a ti, tus hijos vienen de lejos, tus hijas abrazadas a su costado. Entonces mirarás y te pondrás radiante, palpitará y se ensanchará tu corazón, pues la abundancia del mar se volcará sobre ti, llegará a ti la riqueza de las naciones. Qué distinto es estar sujetando la cruz de tu Hijo Jesucristo y estar ya viendo su resurrección y entendiendo los signos de los tiempos y entendiendo que ese cubrirse la tierra de tinieblas es el comienzo ya de la resurrección de Jesucristo. Y fijaos que en ese momento nos cuenta San Juan que estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba allí, le dijo a su madre: mujer, aquí tienes a tu hijo. Después le dice al discípulo: aquí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Desde aquel momento que ella es madre, de que Jesús le hace madre de toda la humanidad, se cumplen también esas palabras que acabamos de leer en Isaías. Alza tus ojos y mira alrededor. Todos ellos se congregan, vienen a ti. Tus hijos vienen de lejos, tus hijas abrazadas a su costado. Ese costado que está a punto de ser clavado por la lanza y que va a constituir el comienzo de la Iglesia. Y hay un texto de San José María que yo cuando lo leí me golpeó muchísimo, que dice que la presencia, está hablando de la presencia de las santas mujeres junto a Cristo en la cruz, que es un ejemplo de reciedumbre para todos los cristianos, y dice así: más recia la mujer que el hombre y más fiel a la hora del dolor. María de Magdala y María Cleofás y Salomé, con un grupo de mujeres valientes como esas, bien unidas a la Virgen dolorosa, qué labor de almas se haría en el mundo. Y me acordaba tantas veces de cuando nos reunimos mujeres y se empieza a hablar o a criticar, y qué importante es llevar siempre a la Virgen con nosotras. Y es verdad que cuando una mujer se convierte, al final se convierte toda su casa, sus vecinos, porque es verdad que tenemos una fuerza impresionante y que cuánto bien puede hacer un grupo de mujeres y por supuesto también de hombres, pero cuánto bien puede hacer un grupo de mujeres alrededor de la Virgen María. Y pasamos ya a la hora nona, que es de 3 a 6 de la tarde, en la que Jesús muere. En la hora nona Jesús muere en la cruz. Hacia la hora nona Jesús clamó con voz fuerte: Elí, Elí, lema sabactani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Antes de meternos de lleno en el Salmo, yo quiero hacer unas cuantas introducciones, que son las que no me va a dar tiempo de hacer, pero lo voy a intentar. Y además os anticipo ya que esto es muy denso. Así que, por favor, intentad prestar la mayor atención porque es muy denso, pero una bomba de verdad. Vamos a ver. Para poder entender este grito, primero tenemos que volver al pecado original, retroceder al pecado original. Jesús, en el momento de su pasión, ya desde el huerto de los olivos, está haciendo suya toda la malicia que el pecado ha ido destilando sobre cada corazón humano hasta arrancar de su pecho este grito: Elí, Elí, lema sabactani. Este grito es el versículo 2 del Salmo 21, que es, como hemos dicho antes, un salmo que cuenta la historia de un justo perseguido que espera y proclama la salvación de Dios. Al pronunciar estas primeras palabras, al pronunciar el versículo 2 del Salmo, Jesucristo está haciendo suyo todo el Salmo. Con solo decir un versículo se ha rezado ya todo el Salmo. Los judíos, con solo decir un versículo, ya habían rezado todo el Salmo, porque no tenían la mentalidad que tenemos nosotros ahora de un salmo, un versículo es un versículo. No, un versículo era todo el Salmo.
Yo puedo rezar Padre Nuestro y quedarme en el Padre Nuestro 2 horas y estoy rezando el Padre Nuestro entero, ¿me entendéis? Lo que se le escuchó a Jesús en la cruz fue el versículo 2, pero luego vamos a ver cómo Jesús rezó todo el Salmo en diálogo con su Padre. El Salmo se divide en 2 partes. La primera parte es una parte de lamentación y súplica, y a partir del versículo 22, del 23, tenemos ya la segunda parte del Salmo, que es una acción de gracias, que lo vamos, como he dicho, lo vamos a ir meditando. Pero primero vamos a ver una serie de cosas. Vamos a ver, San Justino Mártir, que fue un padre de la Iglesia del siglo II, es el primero en hacer una exégesis detallada del Salmo 21, aplicándolo a los sufrimientos de Cristo en su pasión. De tal forma que comentando el Salmo se accede a la pasión de Cristo, a las palabras mismas de Jesús al Padre. Y yo os digo esto porque muchas veces ya lo he dicho, que Jesús hizo suyo, ¿cómo rezaba Jesús a su Padre? Con los salmos. Cuando nosotros rezamos con los salmos, hacemos nuestra la oración de Jesús a su Padre. Es impresionante. Pues al rezar el Salmo 21, nos vamos a meter de lleno en el diálogo de Jesús con su Padre mientras estaba en la cruz. ¿No os parece impresionante esto? En los evangelios, a través de los evangelios, conocemos lo que Jesús hizo. Los evangelios nos cuentan lo que Jesús hizo y dijo. Pero los salmos nos hablan de la psicología de Jesús, nos cuentan lo que Jesús rezó, los sentimientos de Jesús. Esta es la maravilla de aprender a rezar con los salmos. Dice Justino: y os diré todo el Salmo de forma que veáis su piedad hacia el Padre y cómo lo refiere todo a Él, al tiempo que pide ser librado por Él de esta muerte, a la vez que muestra en el Salmo cómo eran los que se habían reunido contra Él y demuestra que se hizo verdaderamente hombre capaz de recibir los sufrimientos. Vamos a ver, aquí hay algo importantísimo en lo que yo voy a pararme un momento, y es la piedad de Cristo hacia el Padre y cómo lo refiere todo a Él. El Salmo nos va a hablar de la piedad de Cristo hacia el Padre y cómo lo refiere todo a Él. El don de piedad lleva a la perfección el abandono confiado a la providencia amorosa del Padre. Repito, el don de piedad es el abandono en la providencia amorosa del Padre. Lo contrario es la dureza de corazón, que lleva a la idolatría. Y fijaos que dice Justino: en 2 mandamientos se cumple toda justicia y piedad, que son: amarás al Señor Dios tuyo con todo tu corazón y con toda tu fuerza, y al prójimo como a ti mismo. Pues el que ama a Dios con todo su corazón y toda su fuerza, lleno de un querer piadoso, no honrará a ningún otro Dios. El don de piedad está unido a la justicia y a la caridad. A la justicia, porque hemos ya dicho muchas veces que el justo es el que hunde sus raíces en la palabra de Dios. ¿Cómo puedo ponerme yo en las manos amorosas del Padre y agradarle y cumplir su voluntad y confiar totalmente en Él si yo no sé qué es lo que quiere el Padre? ¿Y cómo puedo hacer eso sin amor? Por eso el don de piedad está unido, en realidad todos los dones del Espíritu Santo están unidos y todas las virtudes están unidas. Pero hoy le vamos a dar especial importancia a la justicia y a la caridad, que sustentan el don de piedad. Os diré y tengo que confesaros que yo hasta este momento, y habiendo estudiado, que es lo peor, no le prestaba ninguna atención al don de piedad. Y preparando esta charla me he enamorado del don de piedad, porque el don de piedad es lo que salva a Jesucristo. El don de piedad es lo propio del Hijo de Dios. Y ser Hijo de Dios vamos a ver que es lo que salva a Jesucristo. Lo propio del Hijo de Dios es echarse a las manos del Padre, confiar totalmente en Él y no en uno mismo. Sor María de la Trinidad dice de Santa Teresita: llamaba a los pecadores sus hijos y se tomaba muy en serio el título de madre respecto de ellos.
Ella estaba, como San Pablo, queriendo engendrarlos a la vida en Cristo por el Evangelio, y sufría por ellos con oración y penitencia dolores como de parto. Eso es a lo que te lleva el don de piedad. Te lleva al amor. Cuando amas a Dios sobre todas las cosas, amas al prójimo como a ti mismo. Y lo único que buscas es que los demás vayan a Dios. Ese es el don de piedad, cumplir la voluntad de Dios hasta el final. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pues fijaos, Jesucristo en su pasión, en el Salmo 21, que nos habla de su pasión, lo refiere todo al Padre. Absolutamente todo. Y tenemos hecho hincapié en esta actitud de Jesús, en esta piedad de Jesús que se pone en las manos del Padre, porque hay una actitud contraria. No importa, bueno, nos decían, antes leíamos que los que pasaban por ahí le injuriaban, que los príncipes de los sacerdotes, que tal, pero esto no importa, porque entre ellos además estamos nosotros, cuántas veces hemos injuriado a Jesús. Pero aquí lo que tiene que quedar claro no es tanto quién injuriaba a Jesús, que hemos sido todos a lo largo de todos los siglos, empezando por mí. Lo importante es ver la actitud contraria a la que tenía Jesús, para poder verla y no caer en ella. Hemos dicho que la piedad consiste en querer lo que quiere el Padre, en querer en acorde con el Padre. Jesús es el querer del Padre. Pues la actitud contraria, que es la del diablo, es la apostasía del querer de Dios. Esa es la actitud contraria. Por lo tanto, Jesús viene a deshacer la obra de la serpiente. ¿Os acordáis de la tercera tentación que el demonio invitaba a Jesús a adorarle a él, a la idolatría, a lo contrario de lo propio del Hijo de Dios, a lo contrario de la piedad? Y dice San Justino, el justo lleno de un querer piadoso, o sea, el justo, justicia, el justo que es Cristo, lleno de un querer piadoso, no de un querer, no de amar, no de un amor, de un querer piadoso, conforme a la voluntad del Padre, no honrará a ningún otro Dios. El diablo, pidiendo ser adorado como Dios al margen de la Escritura, hecho apóstata del querer de Dios, y ya continúa hablando. Bueno, pues lo propio del Hijo de Dios es el amor piadoso. El amor piadoso, que es el amor que se une a la voluntad del Padre. Jesús era hijo del Padre y Jesús también era hijo de María. Y es hijo de los patriarcas, que habla de ellos como sus padres. Bueno, pues esta doble filiación en ambos casos es para el bien. Y se contrapone a la diabólica, que es la que engendra la serpiente. Porque aquí no hay una piedad buena y una piedad mala y una piedad intermedia. Eso es lo del relativismo. Aquí hay una piedad según el querer del Padre y una piedad según el querer del demonio. Y no hay nada entre medias. Esto es lo que nos quieren hacer pensar hoy en día. Pues, como hemos dicho, el Salmo lo que nos hace ver es la cualidad de aquellos que acogen la piedad diabólica para poder salir de ahí. Tenemos también algo muy importante, que es la filiación divina, que es lo que lleva a Jesucristo a la salvación. Jesús es el querer del Padre, todo lo ha recibido del Padre, todo lo refiere al Padre grita y solo del Padre espera la salvación. Esa filiación divina va a llegar a su plenitud en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra filiación divina, que comienza con el bautismo, llegará a su plenitud en la resurrección. Por eso cuando nosotros decimos, nosotros somos hijos de Dios por el bautismo, sí, muy bien. Pero nosotros somos hijos de Dios por el bautismo, pero toda nuestra vida está enfocada a que esa filiación divina llegue a su plenitud. ¿Y cómo llega a su plenitud?
como llevó la de Jesucristo, cumpliendo la voluntad de Dios, siendo piadosos, buscando en todo momento cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y Jesucristo lo hace así para poder comunicarlo, para poder comunicar esa filiación divina a los hombres. Por lo tanto, para Jesús ser salvado significa adquirir en su humanidad lo que va a donar al hombre. Si Jesucristo muere en la cruz, es porque en la carne en la que se ha encarnado lleva hasta el final la plenitud de la filiación divina, para en la resurrección podernosla dar a nosotros. En eso consiste la salvación de Jesucristo. Es una salvación que está enfocada a sanar la carne humana que Él ha adquirido, a sanarnos a nosotros. Pero hay una condición para recibir esa filiación divina, y esa condición es que tenemos que acogerla. Tenemos que acogerla. Porque por mucho que nosotros estemos bautizados, si nosotros no queremos cumplir la voluntad de Dios, no vamos a llevar esa filiación divina a su plenitud, porque Dios nos ha creado libres. Jesús oraba al Padre diciendo: Padre, si es posible, pase de mí este cáliz. Y poco después, continuando su oración, dice: no como yo quiero, sino como tú quieras. Aquí está la clave. Jesús está en el huerto de los olivos. Jesús ha cargado sobre sí todo el pecado de toda la humanidad, que dicen los padres de la Iglesia que es como si se hubieran metido en un pozo de porquería. Jesús, como hombre, está rodeado de tinieblas porque está rodeado de pecado. Está viviendo lo que vive sin haber pecado, lo que vive el hombre en el pecado, que es el sentir lejos a Dios. Y le dice: no como yo quiero, sino como tú quieras. ¿Qué quiere Dios? Que lo hemos dicho antes. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por lo tanto, el concepto de salvación en Cristo es muy distinto al concepto de salvación en sus adversarios. La salvación que Jesús espera solo del Padre es la resurrección. Y el Padre, la petición de Jesús va a ser escuchada por el Padre, pero el Padre salva a Jesús de la muerte no antes, sino después de morir. Es que el concepto de salvación de Jesús no es el nuestro, y menos el de sus adversarios. No es el que quiere hacernos creer el demonio, que es bajar de la cruz, una vida fantástica. No, Jesús, el concepto de salvación de Jesús es cargar sobre sí todos los pecados de la humanidad, y la salvación está en la resurrección. Esa es la salvación que Jesús pide al Padre, no ser librado de la cruz. No es eso, es la resurrección. ¿Os acordáis que el demonio, que nos dice la Biblia, las tentaciones del demonio, que el demonio se apartó de él hasta llegado el momento? Pues el momento llega aquí, en el huerto de los olivos, cuando Jesús carga con todos los pecados de la humanidad. ¿Y qué quiere Satanás? Apartar a Jesucristo del Creador. Y aprovecha ese miedo ante la muerte que siente como hombre, lleno de pecado, que le hace sudar sangre y agua, aprovecha ese momento para intentar apartarle de la cruz. Pero su plan se va a volver totalmente en su contra, como ocurre siempre, porque Jesús va a aprovechar este miedo para modelar su carne en obediencia a Dios, dándole el sesgo de la filiación divina que ha venido a comunicar al hombre. A ver si me sé explicar. La filiación divina consiste en encajar la voluntad de Dios con la nuestra, y esto lo consiguió Jesucristo en la cruz, encajando la voluntad de Dios en su carne, que es toda la historia de su pasión, hasta morir en esa carne y resucitar. Un ejemplo de cómo las pasiones asumidas por Cristo sanaron las de sus discípulos
va a ser como el mártir cristiano precisamente hace lo contrario a lo que pretendía el demonio, que es no tener miedo a la muerte, ir cantando al martirio, ir feliz al martirio, que eso es lo que le pido yo siempre al Señor, que me dé el don del martirio, porque a eso estamos llamados todos los cristianos, ir cantando al martirio sin tener miedo a la muerte, que eso es lo que quiere el demonio, cantando al martirio. Bueno, y ya antes de comentar el Salmo voy a hablar de algo importantísimo que es el silencio de Jesús. El plan del Padre en la vida de Jesús se divide en 3 etapas: el nacimiento, la encarnación; 2, la predicación de su palabra; y 3, su muerte. Pues Jesús, fijaos, ¿os acordáis que en las tentaciones vence al demonio con la palabra? Pues aquí, en la cruz, ese espíritu de la palabra con el que fue ungido en el Jordán para predicar la palabra, para hacer obras y milagros, ese espíritu ahora está silenciado en Jesús. Va a actuar de otra forma. Pero Jesús en la cruz podía haber obrado obras y milagros. Podía haber dicho, pues ahora voy a volar y no voy a... o ahora voy a convertir a todos los que están aquí, o ahora voy a acabar con el pecado original y todos están... Podía haber... Pero Jesús calla. Jesús está en silencio. Jesús no se sirve ya de su palabra, no se sirve de sus obras. ¿Por qué? Y aquí viene la clave. Por la piedad, porque todo lo refiere al Padre, porque va a ser el Padre el que le salve en la cruz. Él va a ser salvado en la cruz por ser hijo de Dios y se pone totalmente a disposición del Padre, en manos del Padre. Este es el silencio de Jesús en la cruz. Jesús va a morir en la cruz y va a ser salvado sencilla y simplemente por ser hijo de Dios. Entonces alguno podría estar pensando, bueno, pues como yo total voy a ser salvada por ser hija de Dios, pues no hago nada. No. Es que el ser hijo de Dios consiste en lo que hemos estado hablando hasta ahora, en encajar tu voluntad con la de Dios. El ser hijo de Dios no consiste en ahora me pego la buena vida y luego... Es que eso no es ser hijo de Dios, eso es hacer el idiota, que son 2 cosas completamente distintas. El ser hijo de Dios consiste en encajar tu voluntad, y la voluntad del Padre era que Jesucristo se dejase salvar por él. Pusiese su vida humana en sus manos. Y dice San Justino: debemos poner nuestra confianza en Dios y no pensar como el resto de los hombres, que podemos salvarnos por nuestro linaje, riqueza, fuerza o sabiduría. Pues si el Hijo de Dios no puede salvarse sin la ayuda de Dios, ¿cómo no caeréis en la cuenta de estaros engañando a vosotros mismos, vosotros y los demás que esperáis salvaros sin esta esperanza? Bueno, Jesucristo en la cruz, desprovisto de su fuerza y sabiduría, solo le queda la esperanza en el Padre. Y esta es la expresión auténtica de la filiación divina. Ahora voy a comentar el Salmo. Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. El Salmo lo voy a leer entero, pero para que se entienda mejor he ido metiendo comentarios. Entonces yo os voy a decir, antes de comentar os voy a ir diciendo versículo 1, versículo 2, versículo tal, para que no os perdáis y lo tengáis delante. Pero cuando veáis que no coincide con el texto es porque es un comentario que yo he añadido para hacerlo todo más fluido. Lo que vamos a ver ahora es el diálogo que Jesús tiene en la cruz con el Padre. Y me decía ayer una persona al acabar la clase, pero no hablas del silencio. Sí, el silencio de cara al exterior, pero este es el diálogo que Jesús estaba teniendo en la intimidad con su Padre. Dice el versículo 2: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás de mi salvación, de mis palabras suplicantes. Y comento: ¿qué mayor abandono puede sentir el Hijo de Dios que el abandono del Padre? El Hijo que vive desde la eternidad junto al Padre, que es el querer del Padre, que respira el amor del Padre, ahora envuelto en las tinieblas del pecado del hombre, se siente lejos del Padre y se lamenta. Lejos estás de mi salvación. ¿Qué es la salvación? La salvación es ni más ni menos que volver junto al Padre, deshacer la obra del demonio para tener de nuevo acceso al Padre.
Pero el Hijo ahora está envuelto en el pecado de todos los hombres, en tu pecado, en mi pecado, y no hay mayor sufrimiento para aquel que solo sabe amar al Padre y cumplir su voluntad. Versículo 3. Dios mío, te invoco de día y no escuchas, de noche y no encuentro descanso. Jesús en la cruz hace suyo el grito de todos aquellos que invocan a Dios a lo largo de los siglos y que no encuentran respuesta. Dios mío, te invoco de día y no escuchas, de noche y no encuentro descanso. El grito de aquellos que buscan el descanso en Dios y no lo encuentran por culpa de su pecado. 4. Pero tú eres el Santo, sentado entre las alabanzas de Israel. Pero tú eres el Santo, dice Jesús a su Padre. Una vez que ese grito de angustia ha brotado desde lo más profundo de su corazón, ahora ya no pone su mirada en su pecado, en el pecado de los hombres que Él ha hecho suyo, sino en aquel a quien se dirige, el Santo de Israel. Versículos 5 al 6. Jesús es hijo de María, hijo de los grandes patriarcas del Antiguo Testamento, hijo de David, hijo de Abraham, hijo de Adán. Por eso le dice a su Padre: en ti pusieron su esperanza nuestros padres. Esperaron y los liberaste. A ti gritaron y fueron salvos, en ti confiaron y no quedaron avergonzados. Padre, recojo las súplicas de tu pueblo Israel y las hago mías. En ti pusieron su confianza y solo de ti esperaron siempre su salvación. 7. Pero yo soy un gusano, no un hombre, oprobio de los hombres, desprecio del pueblo. Padre, responda a tu pueblo, atiende sus gemidos. Yo he cargado con todos sus pecados, liberándolos de su culpa. Mira ahora mi pecado y perdónales a ellos que no saben lo que hacen, que están cegados por sus culpas. Padre, ten compasión de ellos. Fíjate qué perdidos están, que 8-9. Al verme, todos hacen burla de mí, tuercen los labios, mueven la cabeza. Confío en el Señor, que lo salve Él, que lo libre si es que lo ama. Padre, perdónales porque están bajo el influjo de Satanás. No entienden nada, Padre mío. Ten compasión de ellos. Piensan que la salvación está en librarse de la cruz. Oh Padre, si me amas, y yo sé que tú me amas, permíteme llegar hasta el final, morir por ellos. 10. Tú me sacaste del vientre, me confiaste a los pechos de mi madre. Para esto me encarné, Padre mío. No tengas en cuenta su pecado y deja que muera para liberarlos, porque a ti me encomendaron desde las entrañas maternas, y desde el seno de mi madre tú eres mi Dios. Pasamos ahora a la parte de la súplica. 12. Gracias, Padre, por dejarme morir por mis hermanos. Y ahora, Padre, no te alejes de mí, que la angustia se acerca y no hay quien me socorra, más que tú. 13. Me rodea una manada de novillos, me cercan toros de Basán. Es así como me siento, Padre mío. 14. Abren sus fauces contra mí, como un león que desgarra y ruge. Padre mío, en estos momentos no te siento, pero yo sé que estás conmigo. Ten compasión de mí, y aunque no soportes verme así, lleva tu obra de salvación hasta el final. Purifica mi carne, Padre, y en mi carne la de mis hermanos, porque, 15, me derramo como el agua, se dislocan todos mis huesos, mi corazón se derrite como cera, se deshace en mis entrañas. Padre mío, acoge este cuerpo destrozado, este corazón roto como sacrificio en propiciación de los pecados del mundo entero. Hazlo, Padre, por mí, porque ellos no pueden ofrecerte un sacrificio de salvación. 16. Acoge también mi silencio, Padre, como sacrificio expiatorio, porque es lo único que me queda. El silencio confiado del Hijo que lo espera todo de ti, solo porque soy tu Hijo. Ni siquiera puedo ya ofrecerte mi palabra, porque mi garganta está seca como una teja y mi lengua pegada al paladar, tragando ya el polvo de la muerte. 17. Padre mío, nada más puedo ofrecerte más que ponerme en tus manos. Me rodea una jauría de perros, me acecha una banda de malvados. Padre, han taladrado mis manos y mis pies. 18. Padre mío, tú eres mi única esperanza,
Puedo contar todos mis huesos, Padre. Ellos miran, me observan, 19, y no entienden nada. Están ciegos, Padre. Se reparten mis ropas y echan a suerte mi túnica. Perdónales porque no saben lo que hacen. No encuentro consuelo en el hombre, Padre. 20. Pero tú, Padre mío y Señor mío, no te alejes, fuerza mía, date prisa en socorrerme. El único socorro que quiero y deseo es morir por ellos. Y la única esperanza es que tú aceptes mi sacrificio y resucites mi cuerpo por la salvación de mis hermanos. 21. Libra mi alma de la espada, mi única vida de las garras de los perros. Sálvame de la boca del león, mi pobre existencia de los cuernos de los búfalos. Y ahora, en el texto hebreo y en algunas versiones antiguas, introducen al final del versículo 22 la frase «Tú me diste respuesta». Yo ahora os voy a dar la respuesta del Padre, que la he sacado del prefacio pascual 1, no es que yo me invente nada. Le dice el Padre: Hijo, acepto tu sacrificio por la salvación de tus hermanos. Muere para destruir la muerte y resucita para restaurar la vida. Y seguimos comentando el Salmo. 23. Gracias, Padre. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, te alabaré en medio de la asamblea, que es por supuesto la misa. 24. Hijos de Israel. Ahora Jesucristo, después de este diálogo con el Padre, nos habla a nosotros. Hijos de Israel, los que teméis al Señor, alabadle. Estirpe toda de Jacob, glorificadle, temedle, estirpe toda de Israel. Desbordaos de alegría y cantad junto a los coros celestiales la gloria de mi Padre. 25. Pues no desprecia ni desdeña la miseria del mísero, ni le oculta el rostro. Cuando a él clama, le escucha. 26. Oh Padre mío, te alabaré ante la gran asamblea, cumpliré mis votos delante de quienes te temen. Te doy las gracias de todo corazón, Padre, porque las tinieblas de mi alma se disipan y ya vislumbran la salvación. 27. Los pobres comerán hasta saciarse, te alabarán los que te buscan. Hermanos míos, si supierais cuánto os amo, yo os perdono, que vuestro corazón viva por siempre. Pocos minutos quedan ya para mi muerte y para mi resurrección. Mi corazón se llena de alegría, porque, 28, se acordarán y se convertirán al Señor los enteros confines de la tierra. Se postrarán en su presencia todas las familias de las naciones. 29, porque del Señor es el reino, Él domina todas las naciones. 30, ante Él solo se postrarán los que duermen en la tierra. Ante Él doblarán la rodilla cuantos bajan al polvo, pero mi alma vivirá para Él. Mi alma vivirá para ti, Padre mío, y la de todos aquellos que quieran acoger la salvación que tú tan generosamente les ofreces a través de mí. Te doy gracias, Padre, porque, 31, mi descendencia te servirá. Hablará de ti a la generación venidera y proclamará tu justicia al pueblo que ha de nacer. Padre mío, deja ya que vaya a redimir a mis padres y hermanos que esperan en ti. Tengo prisa en socorrerles, y mientras mi alma salva a los justos, permite, Padre, que estos hermanos míos y los que han de venir abran su corazón a ti al ver mi cuerpo clavado en la cruz. Y ahora, ya para terminar, vamos a hablar de la muerte de Cristo. Dice Mateo: Jesús, dando de nuevo una fuerte voz, entregó el Espíritu. Y en esto el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Y la tierra tembló y las piedras se partieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían muerto resucitaron. Y saliendo de los sepulcros después que Él resucitara, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, se llenaron de gran temor y dijeron: en verdad, este era Hijo de Dios. El desgarramiento del velo del templo significa que todos los hombres tienen de nuevo abierto el camino a Dios Padre, que ha comenzado la nueva alianza sellada con la sangre de Cristo, por el camino reciente y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su carne, nos dice la carta a los hebreos.
ese rasgo del velo simboliza el rasgo de su carne que se abre en dos, y de ella mana el agua y la sangre para nuestra salvación. Bueno, y el hecho de que tiemble la tierra significa que no muere un hombre más, muere el Hijo de Dios. Y esto está profetizado ya en el Antiguo Testamento, como por ejemplo en el profeta Amós. Dice, aquel día, oráculo del Señor Dios, haré ponerse el sol a mediodía y oscurecerse la tierra a pleno día. Pues cuando Jesús muere, su alma, mientras su cuerpo pende en la cruz, su alma, unida a su persona divina, baja al seno de Abraham a liberar a todos los justos del Antiguo Testamento que esperaban la salvación. Y esto nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el punto 637. Cristo muerto, en su alma unida a su persona divina, descendió a la morada de los muertos, abrió las puertas del cielo a los justos que le habían precedido. Y el número 633 dice, la Escritura llama infierno, Seol o Hades a la morada de los muertos donde bajó Cristo después de muerto, porque los que se encontraban allí estaban privados de la visión de Dios. Jesús no bajó a los infiernos para liberar allí a los condenados, ni para destruir el infierno de la condenación, sino para liberar a los justos que le habían precedido. La salvación es obrada por Dios y por la persona divina de Cristo. Pero es Dios quien resucita al Logos, al Verbo. Y mientras pende en la cruz, su alma, unida a su persona divina, baja a los infiernos a abrir las puertas del seno de Abraham para liberar a los justos, a sus padres, a los patriarcas, a todos los justos del Antiguo Testamento, empezando por Adán y Eva, que esperaban su salvación. Y, dice San Lucas, toda la multitud que se había reunido ante este espectáculo, al contemplar lo ocurrido, regresaba golpeándose el pecho, porque, como dice San León Magno, tu cruz es ahora fuente de todas las bendiciones y origen de todas las gracias. Por ella, los creyentes encuentran fuerza en la debilidad, gloria en el oprobio, vida en la misma muerte. Y me quiere decir que cuántos santos ha habido a lo largo de la historia que han llegado a ser santos meditando la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, antes de que me hagáis una pregunta, yo deciros, que no sé si me he sabido explicar, para mí preparar esto, bueno, aparte de que le he dedicado muchas horas, me ha ayudado muchísimo, porque ha sido una maravilla adentrarme en el pensamiento de San Justino, como habla del silencio de Cristo, como la salvación de Cristo al final él hizo milagros, él predicó, pero al final lo que hizo fue dejar todo en manos del Padre, que debería ser una gran lección para nuestras vidas también, porque ahí es donde se lleva a la plenitud la filiación divina, la confianza total en el Padre. Gracias.